Si viven en continencia, tienen que ser como hermanos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que los divorciados vueltos a casar civilmente lo puedan recibir? Y hemos dicho, estamos en ello. Forma de vida coherente. B. El compromiso sincero de vivir en continencia total en caso de ser moralmente necesaria la convivencia, dada la imposibilidad de cumplir la obligación de separarse. A veces no se pueden separar por situaciones de hijos, etc. Y en tercer lugar, C. Que la recepción del sacramento no cause escándalo en los demás que pudieran conocer su situación. Cuando se dan estas dos primeras condiciones, nada obsta que divorciados vueltos a casar que han recibido la reconciliación y viven en continencia, en vez de acudir a recibir la comunión a una comunidad donde sean muy conocidos, vayan a cualquier otro lugar donde no son conocidos. Y decís vosotros, ¿por qué no es hipocresía? No. Es precisamente para evitar el escándalo de los pequeños, de los sencillos. Si no se aceptan estas condiciones, no es suficiente un compromiso temporal de continencia para recibir los sacramentos con ocasión de algún acontecimiento familiar o eclesial. Dice, va a hacer la comunión el niño y entonces vamos a estar un tiempo de continencia y después ya le damos la cohabitación. No. Se ha de buscar la sinceridad de los motivos y la rectitud de intención. En realidad ahí no hay un deseo de vivir conforme al Evangelio de Cristo, al Evangelio de la familia. Es importante dejar claro que la Iglesia no rechaza a los divorciados que se han casado de nuevo. Son ellos mismos con su situación objetiva los que impiden que se les admita a los sacramentos. Esto hay que repetirlo. Porque después ya empiezan con que la Iglesia es una madrastra que no comprende a su hijo. La Iglesia Católica, igual que nos admitió el matrimonio, tampoco les ha dicho en ningún momento que se divorcien o que se vuelvan a casar. ¿Somos libres o no somos libres? No obstante, se darán todas las facilidades a los padres y madres en esta situación irregular que conservan la fe. Hay que distinguir en los pecados entre pecados graves que incluyen la infidelidad y los que no lo incluyen. El pecado de infidelidad es el pecado contra la fe. Hay personas que han cometido otro pecado, pero no contra la fe, siguen creyendo. Si esto no fuera así, sería imposible la conversión de cualquier pecador. Porque si pierdes la fe, ¿cómo te vas a volver aquí? Y quieren educar además cristianamente a sus hijos. Frecuentemente las catequesis o contactos con los padres con ocasión del bautismo, la comunión, la confirmación de los hijos son el camino para que los padres descubran su responsabilidad en la educación de los hijos y la irregularidad de su situación. Esta pastoral es tarea especialmente de los sacerdotes en su atención a esos procesos catequéticos. Y hay que tener mucho cuidado ahí, porque los sacerdotes nos pasan como a todo el mundo. Muchas veces nos pueden más los afectos que llevar a las personas lo que la Iglesia verdaderamente afirma en estos casos y que no les puede salvar. Entonces, todos hemos de tener cuidado con eso. A mí me pasa como a todo el mundo. Entonces, hay que pedir la fuerza del Señor. Hay que pedir al Señor que te ayude a hacerlo con caridad, con comprensión y con amor hacia esas personas que están, sin duda, y en esos casos, en un momento también de sufrimiento. Están también los católicos, cuarto caso, estoy acabando ya, de los católicos unidos con matrimonio meramente civil. Esta es una situación de radical incoherencia. ¿Cuáles son los motivos? La extensión de la mentalidad secularizada y el indiferentismo religioso. Es cierto, no obstante, que esta unión supone la aceptación de la estabilidad de la relación y no es equiparable a las uniones de hecho. Cuando una persona quiere contraer un matrimonio, un católico quiere contraer matrimonio, aunque sea civil, por lo menos, verdaderamente, acepta una relación estable. No es lo mismo que una unión sin ningún tipo de vínculo jurídico. Aunque muchas veces suscita una mentalidad divorcista y como me han dicho a mí en algunas ocasiones, hay que poner como se me lo han dicho a mí, el por si acaso me va mal. Porque claro, hay personas que conocen muy bien la doctrina de la Iglesia, entonces dicen, entonces prefiero casarme con los civiles por si acaso me va mal. Hay una mentalidad divorcista, que es muy fuerte en esta sociedad actual. Los que trabajéis con jóvenes no sabéis. Lo que cuesta hablar a los jóvenes del para siempre. Los que dais cursillos prematrimoniales no sabéis. Lo que cuesta hablar del para siempre. Y aquí veo que hay bastante gente que dais cursillos prematrimoniales y me alegro.
el para siempre, ¿verdad?, la indisolubilidad, todas estas cuestiones, es que les resulta difícil muchas veces asumirlo. La juventud ahora, las personas son como son y tenemos que tratarlas y procurar ayudarlas también desde su manera de ser. Nuestros pastores son muy claros. Es evidente en estos casos el rechazo que esto supone a la presencia de Cristo en su unión y a su vocación bautismal. Por lo que mientras persistan en esa situación, no se les puede admitir a la recepción de los sacramentos. Dada la incoherencia con la fe de la situación en que viven, tampoco podrán participar en actividades cuyo ejercicio requiera la plena comunión con la fe de la Iglesia, por ejemplo, catequistas, ministros extraordinarios de la Eucaristía, etc. ¿Por qué? Porque están viviendo una situación de incoherencia radical, están negando su vocación cristiana y bautismal. ¿Cómo vas a transmitir la fe a otros si tú la estás negando en tu vida? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Pues se quedarán los dos en el agujero, ¿verdad? No obstante, nada impide un acercamiento a estas parejas y una instrucción progresiva, sobre todo porque muchos siguen solicitando el bautismo y otros sacramentos para sus hijos. Esto es curioso. Ellos no se quieren casar, pero sí que solicitan el bautismo, solicitan la comunión. Habrá que entablar un diálogo pastoral con ellos para identificar las causas que les han llevado a casarse solo por lo civil, como se suele decir, ¿verdad? Pues su acercamiento puede ser motivado porque todavía subsiste en ellos o en uno de los dos una fe incipiente. Existe todavía un deseo, ¿no?, de Dios. Muchas veces han actuado así por ignorancia o, como he dicho antes, por temor al compromiso para toda la vida. ¿Qué hemos de hacer en la Iglesia? ¿Qué han de hacer los agentes, los pastores? Intentar animarlos a un mayor conocimiento y profundización en la vida cristiana, para hacerles descubrir la necesidad de la celebración del matrimonio canónico. Para ello es de una gran eficacia su integración en la vida de las respectivas comunidades. Ahí sí que hay experiencias de personas que han estado unidos con matrimonio puramente civil, que se han integrado poco a poco en la vida de la Iglesia y después han contraído matrimonio canónico. Eso, gracias a Dios, se da y se da mucho. Yo, por lo menos en mi parroquia, no sé en otras parroquias, tengo el caso de personas que les pregunto: ¿vosotros estáis en día de estamos casados por lo civil, pero ahora queremos recibir el sacramento? Pues abrir las puertas, vamos a ayudarnos, no vamos a decir, no, pues sois los pecadores de la tarea, hombre, no. Vamos a abrirle las puertas, vamos a ayudarles, vamos a formarlos. Para ello, un caso derivado de este, muy interesante, es el de los católicos divorciados de un anterior matrimonio civil, es decir, dos católicos que han estado casados solo por vínculo civil y que quieren encontrar un nuevo matrimonio canónico con otra persona. Católicos divorciados de matrimonio solo civil que quieren casarse con otra persona, por la Iglesia. En este caso hay que actuar con cautela y discernimiento. Primero, deben ser atendidas las obligaciones adquiridas en la anterior unión para no lesionar los legítimos derechos de terceras personas, como el anterior cónyuge y sobre todo la prole cuando la hay. Hay que asegurar que los terceros quedan perfectamente atendidos. Segundo, hay que constatar la rectitud de intención del católico divorciado y evitar cualquier apariencia de un posible matrimonio a prueba otra vez. Yo ahora voy a probar, antes por lo civil, ahora por la Iglesia. No. Es decir, lo que os decía, hay que sanar las heridas y la mentalidad divorcista si la hubiera. Hay que hacer un proceso. Claro que sí. Tercero, no se procederá al matrimonio canónico hasta que no exista una sentencia de divorcio firme sobre el anterior matrimonio civil y el divorcio no esté inscrito en el documento pertinente del registro civil. Esto es muy importante, porque si no, cuando se casan y el sacerdote les da el certificado de matrimonio para el registro civil, la certificación eclesiástica de matrimonio, van al registro y si no está apuntado en su lugar debido, salta bigamia. Ya hemos tenido algún caso. Para asegurar la atención a posibles obligaciones adquiridas, se solicitará una licencia al ordinario del lugar. Y quinto y último punto, ya me imagino que estáis ya cansadete, ya acabo, creo que esto es intenso, ¿verdad? Porque son mucha información en poco tiempo, pero yo creo que es necesario conocerlo y saberlo. Son lo que llamamos las llamadas uniones de hecho. Siguiendo a Juan Pablo II,
No podemos confundir las uniones de hecho con el llamado matrimonio a prueba o experimental, que también conocemos como relaciones prematrimoniales, que muchos quieren hoy justificar atribuyendo un cierto valor. Desde la experiencia y por estudios que se han hecho precisamente en tribunales canónicos, las relaciones prematrimoniales no son un buen modo de comenzar una vida en común, por otros motivos que ahora no puedo entrar. No son lo mismo, pero tampoco son aceptables, dice Juan Pablo II de Familiaris Consorcio 80. La misma razón humana insinúa ya su no aceptabilidad, indicando que es poco convincente que sea un experimento, entre comillas, tratándose de personas humanas, cuya dignidad exige que sean siempre y únicamente términos de un amor de donación, sin límite alguno ni de tiempo ni de otras circunstancias. No existe amor a prueba, el amor tiende a ser para siempre, eso decía Gabriel Marcel. Cuando una persona ama a otra persona, le dice, quiero que vivas para siempre. El amor tiende, y está abierto además al infinito. La Iglesia no puede admitir las llamadas relaciones prematrimoniales, sobre todo por dos razones que nacen de la fe. Estamos hablando de jóvenes novios católicos que deciden tener relaciones prematrimoniales para probar a ver cómo les va. Primera, el don del cuerpo en la relación sexual es el símbolo real de la donación de toda la persona, y eso se efectúa en el matrimonio. El coito es un gesto no del noviazgo, que es preparación del matrimonio y no ensayo del matrimonio. El coito es un gesto propio del matrimonio. Y entre cristianos católicos, tal donación no puede realizarse con plena verdad, es decir, de la persona entera, en todas sus dimensiones, en toda la dimensión que tiene la sexualidad de unión y de procreación, pues no se puede realizar en plena verdad sin el concurso del amor de caridad dado por Cristo, que es el sacramento. El sacramento lo que hace es dotar de la virtualidad, de la virtud, de la fuerza de Cristo, de su gracia, al amor conyugal, que ya existe en esos novios que pasan a convertirse por el consentimiento libre y responsable en esposos. Segunda, el matrimonio entre dos bautizados es el símbolo real de la unión de Cristo con la Iglesia. Y la unión de Cristo con la Iglesia no es temporal o experimental, es fiel para siempre. Jesús se desposó con nosotros con la Iglesia en la cruz. Por tanto, entre dos bautizados no puede haber más que un matrimonio indisoluble. Hecha esta distinción, la proliferación de las llamadas uniones de hecho es, según nuestros obispos, signo de individualismo y descristianización, sin duda. Se debe en gran medida a la reducción del matrimonio, como decía al principio de la conferencia, al ámbito privado. Y esto lleva a ciertas personas a unirse sin ningún vínculo ni civil ni religioso. Dice, no queremos papeles, el famoso amor sin papeles. Pero a veces ocurre que el amor sin papeles lleva a otros a decir, si te he visto no me acuerdo. Hay mucho romanticismo suelto por ahí. Y el romanticismo está muy bien para Beckett, que proceda. Pero para la vida matrimonial, que no le debe faltar la pasión erótica, no le debe faltar el romanticismo, no le debe faltar la atracción, no es suficiente. No es suficiente. Dice que esto se convierte además en un reto a nivel social porque piden ser equiparados en derechos al matrimonio. Ciertamente, yo veo una gran incoherencia. Por una parte, estas parejas de hecho no quieren vínculos que suponen obligaciones, pero por otra solicitan derechos y para ello se inscriben en un libro del ayuntamiento. Se inscribe en el ayuntamiento en un libro de parejas de hecho. No deja en este caso de ser una especie de matrimonio civil camuflado. Es muy típico de la sociedad actual. Queremos derechos, pero no queremos obligaciones. Entonces yo me inscribo en el ayuntamiento y ya tengo todos los derechos de un matrimonio, pero ninguna de sus obligaciones. Y además, si me da la gana, yo voy allí y borro esa inscripción. Es tremendo. Los motivos que llevan a las parejas a vivir así son diversos. Falta de formación en muchos casos, falta de fe, ruptura con la familia, desconfianza en el futuro, estrecheces económicas, una malentendida libertad que rechaza todo vínculo jurídico. En todo caso, se trata de una situación irregular que no permite su acceso a los sacramentos mientras no existe una voluntad de cambiar de vida, porque faltan las disposiciones necesarias
para recibir la gracia del Señor. Y estas parejas también se acercan en muchas ocasiones a pedir sacramentos para sus hijos. Son parejas, de hecho, que también piden el bautismo y también quieren que sus hijos hagan la comunión. Es que vivimos una sociedad muy incoherente. Es muy tremendo esto. Sin embargo, este es un buen momento, por lo menos en mi experiencia, si nada obsta, porque a lo mejor una pareja es de hecho formada por dos personas divorciadas, que no han vuelto a contraer matrimonio civil, pero están divorciadas las dos, entonces ahí hay otros obstáculos, ¿verdad? Pues si nada obsta, hay un momento para anunciarles la buena noticia del sacramento del matrimonio y para invitarles a formarse para llegar a celebrarlo. Yo creo que esto he tenido alguna experiencia muy bonita. Sin embargo, hay que dejar claro que no se trata de matrimonios, y tanto las instancias civiles como las religiosas han de promover medios para el reconocimiento del derecho del matrimonio a una protección eficaz y a un estatus diverso de otro tipo de convivencia. Una unión, de hecho, no es un matrimonio ni civil ni canónico. Hay que distinguirse, y de hecho, en la última plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Rocco Varela, que se ahora ya deja de ser presidente de la Conferencia Episcopal, pidió que se hagan estas distinciones necesarias en la legislación civil española. Sabéis que la legislación civil, el Código Civil español se ha cargado el matrimonio. Se lo ha cargado, ya no existe. Eso existe progenitora, progenitor B y Santa Pascua. Y al hablar de uniones, de hecho, no incluimos, no lo hacemos bien pollo tampoco, las formas de convivencia de carácter homosexual, de personas que tienen identidad masculina o femenina y tienen tendencia hacia personas de su mismo sexo. A pesar de que existe una presión mediática para asimilarlas al matrimonio en la mente de los cristianos. Se habla muy fácilmente, dice, no, esos hombres están casados, entre los cristianos también, eso debe distinguir. Esta es una unión totalmente distinta del matrimonio y que es contraria a la antropología adecuada, evitando así cualquier confusión en este tema, protegiendo así especialmente a la familia, a los niños y a los jóvenes. La Iglesia dice que hay que respetar muchísimo, querer y acoger a las personas que tienen una tendencia homosexual. Pero otra cosa es que podamos aceptar desde la antropología cristiana que esas parejas constituyan, por ejemplo, un matrimonio. Es otra cosa distinta. Espero de todo corazón haber aclarado un poquito las muchas dudas que existen sobre estas situaciones difíciles. Sé que ha sido muy intenso. Ahora abrimos, si queréis, un poquito de diálogo. Gracias a todos por haber tenido paciencia. Bien, ya veo una mano ya atrás levantada. Mientras llegue Inmaculada, yo quiero felicitarla mucho porque me ha parecido una exposición muy brillante, muy clara y porque efectivamente hay una confusión enorme y bajo una calidad mal entendida se están pasando por buenas cosas que realmente son medidas agradables. Por lo menos para alguien. Sí, hola. En el Evangelio de San Mateo, cuando Jesucristo dice que quien se divorcia y se vuelve a casar en adulterio, me parece que es en San Mateo, Jesús. Habla de una excepción. ¿Puedes comentarlo? Sí, la excepción de la que habla es, excepto el caso de fornicación. Ahí la palabra que se utiliza no es porneia, que es adulterio, es la palabra fornicación, que ahora no me acuerdo en griego. Y significa probablemente, los exegetas hoy día están que se de acuerdo, que se trata de matrimonios que en realidad no eran matrimonios, uniones de hecho. Es decir, en ese caso hay una excepción porque no existe matrimonio. O sea, se trata de lo que llamaríamos hoy día uniones de hecho. Eso es lo que hoy día opina la mayoría de los exegetas católicos, ¿de acuerdo? Y los carlistas. Yo en ese que sí tampoco soy especialista, sé de todo lo que sé. Gracias. Y hay otra cuestión, al hablar de nulidad matrimonial, has mencionado que hay que probarlo. O sea, la persona puede pensar, mi matrimonio fue nulo, pero tiene que probarlo en un tribunal eclesiástico. ¿Y qué ocurre si esa persona acude al tribunal eclesiástico y el tribunal eclesiástico dice que no, que ese matrimonio fue válido, pero esa persona está íntimamente convencida de que su matrimonio fue nulo? Digo esto
no quiero ser muy capcioso, pero he oído a una persona que tiene experiencia en estos temas decir que para esa persona que está convencida, no tuvo la comunidad matrimonial, que existiría una solución de fuero interno, que podría recibir los sacramentos evitando el escándalo. Porque hay que reconocer que hay ciertas cosas, el famoso determinismo jurídico, ¿no? Las cosas que se pueden juzgar, hay ciertas cosas que no se pueden probar. Entonces, ¿cuál es el comentario? Gracias. Bien, en primer lugar, el matrimonio se declara nulo cuando hay prueba suficiente para establecer que no ha habido matrimonio, que no se ha dado el consentimiento. Sobre todo son vicios de consentimiento, también puede ser vicios en el conocimiento de la persona. Hay que probarlo. La actitud que tú dices es propia de los obispos alemanes que recibieron una admonición por esa opinión. Porque, según ese criterio, aunque una persona tenga subjetivamente el convencimiento de que su matrimonio es nulo y no puede probarlo, en ese caso se pasaría a una moral basada en el subjetivismo y no en la objetividad de la verdad y sobre todo de la revelación. Hay un problema muy serio ahí, porque ¿qué regula en último lugar la conciencia? ¿Tu convicción subjetiva o su relación con la ley y la verdad? Entonces, esa propuesta de foro interno se propuso, pero no fue admitida por el Ministerio de la Iglesia. ¿De acuerdo? Si alguien está viviéndolo así, es un problema de conciencia, como has dicho tú, de interno, de ese delicado, del interno del corazón y de esa juzga, pero evidentemente no lo está viviendo objetivamente de una manera coherente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿No tenéis con ninguna duda? Bueno, pues todo está claro, debo dar las gracias a Moncho por esta brillante exposición de cómo está la cuestión, de lo que tiene la Santa Iglesia en la Iglesia, y comunicarles que en el mes de enero, si Dios quiere, nos volveremos a ver de nuevo el día 20, que es también el lunes, a las 8 de la tarde en esta misma sala. La conferencia que va a haber, conferencia coloquio, como siempre, lleva por título La protección de la familia ante las nuevas tecnologías. Si recuerdan ustedes, inauguramos este curso con una conferencia que impartió el doctor Mora sobre pornografía. Y hablaba del peligro, sobre todo de cara a los niños, pero también en casos de adultos, de obtener pornografía a través de los móviles y a través de Internet. Pues bien, la conferencia nos la va a dar don Juan Antonio Gómez Pulido, que es catedrático de la Universidad de Arquitectura y Sistemas en Castizo, tripas de ordenadores y su manejo, para enseñar a los padres y a quien esté interesado. Aquí siempre vienen muy pocos padres, muy poca gente joven, pero espero que los que estén aquí pues se lo anuncien. Oye, ¿os interesa ir? Porque os van a enseñar a poner filtros en los ordenadores, los móviles, es decir, cómo hacer frente a estas nuevas tecnologías que nuestros hijos manejan mucho mejor que nosotros, pero que tienen unos peligros tremendos y que los padres están obligados a velar por la buena educación de sus hijos. Así que, si Dios quiere, les esperamos a ustedes, a todos aquí, que tengan una feliz Navidad y que el nuevo año venga venturoso para todos.